El ayuno intermitente es un patrón de alimentación en el que realiza ciclos entre periodos de alimentación y ayuno. Hay muchos tipos distintos de ayuno intermitente como los métodos 16-8 y 5-2. Numerosos estudios demuestran que puedes tener beneficios importantes para tu cuerpo y cerebro. En este video conocerás 10 beneficios de salud basados en evidencia de ayuno intermitente. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Cuando no comes durante un periodo de tiempo, varias cosas suceden en tu cuerpo. Por ejemplo, tu cuerpo cambia los niveles hormonales para que las grasas corporales almacenadas sean más accesibles e inicie importantes procesos de reparación celular. Algunos de los cambios que ocurren en tu cuerpo durante el ayuno incluyen los niveles de insulina. Los niveles de insulina en sangre caen significativamente, lo que facilita quemar las grasas. Los niveles en sangre de la hormona del crecimiento humano pueden aumentar dramáticamente. Los niveles más altos de esta hormona facilitan quemar la grasa y aumentar el músculo y tienen muchos otros beneficios. El cuerpo induce importantes procesos de reparación celular como eliminar los residuos de las células y hay cambios beneficiosos para varios genes y moléculas relacionadas con la longevidad y la protección contra enfermedades. Muchos de los beneficios del ayuno intermitente se relacionan con estos cambios de las hormonas, la función de las células y la expresión genética. Muchas de las personas que intentan ayunar intermitentemente lo hacen para perder peso. En general, el ayuno intermitente hará que comas menos comidas. A menos que compenses comiendo más durante muchas comidas, acabarás consumiendo menos calorías. Además, el ayuno intermitente mejora la función hormonal para facilitar la pérdida de peso. Los niveles más bajos de insulina y los niveles más altos de la hormona del crecimiento y la cantidad más alta de norepinefrina aumentan la descomposición de la grasa corporal y facilitan el uso para generar energía. Por esta razón, el ayuno a corto plazo en realidad aumenta tu índice metabólico, ayudándote a quemar aún más calorías. En otras palabras, el ayuno intermitente funciona en ambos sentidos de la ecuación calórica. Aumenta tu índice metabólico, aumentando las calorías, y reduce la cantidad de alimentos que comas. Según una revisión en el 2014 de la literatura científica, el ayuno intermitente puede causar una pérdida de peso del 3 al 8% entre 3 a 24 semanas. Esto es una gran cantidad. Las participantes del estudio también perdieron entre 4% y el 7% de su circunferencia de la cintura en 6 y 24 semanas, lo que indica que perdieron mucha grasa visceral. La grasa visceral es la grasa dañina en la cavidad abdominal que causa las enfermedades. Una revisión en el 2011 también mostró que el ayuno intermitente causó menos pérdida muscular en la restricción calórica continua. Sin embargo, un método calórico en el 2020 examinó a las personas que siguieron el método 16-8. En estas dietas ayunas durante 18 horas al día y tiene un periodo de 8 horas para comer. Las personas que ayunaron no perdieron mucho más peso que las personas que comieron 3 comidas al día. Después de realizar pruebas a un subgrupo de participantes en persona, los investigadores también determinaron que las personas que ayunaron perdieron una cantidad significativa de masa magra. Se necesitan entonces más estudios sobre el efecto del ayuno en la pérdida muscular. Considerando todo, el ayuno intermitente tiene un potencial de ser una herramienta increíblemente poderosa para la pérdida de peso. La diabetes tipo 2 se ha convertido en un diagnóstico muy común en las últimas décadas. Su principal característica es los niveles altos de azúcar en sangre en el contexto de la resistencia a la insulina. Cualquier cosa que reduzca la resistencia a la insulina debe ayudar a bajar los niveles de azúcar en la sangre y proteger contra la diabetes tipo 2. Curiosamente, el ayuno intermitente ha demostrado tener mayores beneficios para la resistencia a la insulina y causar una importante reducción en los niveles de azúcar en sangre. En estudios en humanos en ayuno intermitente, el azúcar en sangre en ayunas se redujo en 3% a 6% en transcurso de 8 a 12 semanas en personas con prediabetes. La insulina en ayunas se redujo en 20% a 31%. Un estudio en ratones con diabetes también mostró que el ayuno intermitente mejora la tasa de supervivencia y protegía contra la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una complicación que puede causar ceguera. Lo que esto implica es que el ayuno intermitente puede ser altamente protector para las personas que estén en riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, puede haber algunas diferencias entre los sexos. Un estudio del 2005 en mujeres demostró que el manejo del azúcar en sangre realmente empeoró
después del protocolo de ayuno intermitente de 22 días. El estrés oxidativo es uno de los pasos hacia el envejecimiento y muchas enfermedades crónicas. Involucra moléculas inestables llamadas radicales libres. Los radicales libres reaccionan con otras moléculas importantes como las proteínas y el ADN y lo dañan. Varios estudios muestran que el ayuno intermitente puede mejorar la resistencia del cuerpo ante el estrés oxidativo. Además, los estudios muestran que el ayuno intermitente puede ayudar a combatir la inflamación, otro factor clave en muchas enfermedades comunes. Las enfermedades cardíacas son actualmente el mayor asesino del mundo. Se sabe que varios marcadores de salud, los llamados factores de riesgo, están asociados a un aumento o disminución del riesgo de enfermedades cardíacas. Se ha demostrado así que el ayuno intermitente mejora varios factores de riesgo diferentes, entre ellos los niveles de azúcar en sangre, la presión arterial, los triglicéridos, el LDL o colesterol malo y marcadores inflamatorios. Sin embargo, gran parte de esto se basa en estudios con animales. Es necesario entonces estudiar con más profundidad los efectos del ayuno en la salud del corazón en humanos antes de que se puedan hacer las recomendaciones. Cuando ayunamos, las células del cuerpo inician un proceso celular de eliminación de residuos llamado autofagia. Esto implica que con el tiempo las células se descomponen y metabolizan las proteínas rotas y disfuncionales que se acumulan dentro de las células. El aumento de la autofagia puede proteger contra varias enfermedades, entre ellas el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. El cáncer se considera el crecimiento descontrolado de las células. Se ha demostrado que el ayuno tiene varios efectos beneficiosos en el metabolismo que puede reducir el riesgo del cáncer. La evidencia prometedora de los estudios en animales indican que el ayuno intermitente o las dietas que imitan un ayuno pueden ayudar a prevenir el cáncer. La investigación en seres humanos ha tenido hallazgos similares, aunque se necesitan más estudios. También hay algunas evidencias que demuestran que el ayuno reduce varios efectos secundarios de la quimioterapia en humanos. Lo que es bueno para el cuerpo, a menudo también es bueno para el cerebro. El ayuno intermitente mejora varias funciones metabólicas que se conocen por ser importantes para la salud cerebral. El ayuno intermitente ayuda a reducir el estrés oxidativo, la inflamación, los niveles de azúcar en sangre, la resistencia a la insulina, y varios estudios en ratones han demostrado que el ayuno intermitente puede aumentar el crecimiento de las células nerviosas, lo que debería tener un beneficio para la función cerebral. El ayuno también aumenta niveles de una hormona cerebral llamado factor neurológico derivado del cerebro, y su deficiencia se ha implicado en varios problemas cerebrales. Los estudios animales también han demostrado que el ayuno intermitente protege contra el daño cerebral debido a los accidentes cerebrovasculares. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo. Actualmente no hay cura disponible para el Alzheimer, por lo que evitar que aparezca es crítico. Los estudios realizados en ratas demuestran que el ayuno intermitente puede retrasar la aparición de Alzheimer o reducir su gravedad. En una serie de informes de casos, una intervención en el estilo de vida que incluye ayunos diarios a corto plazo puede mejorar significativamente los síntomas de Alzheimer en 9 de cada 10 personas. Los estudios animales también sugieren que el ayuno puede proteger contra otras enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. Sin embargo, se necesitan realizar más estudios en humanos para confirmarlo. Uno de los beneficios más emocionantes del ayuno intermitente puede ser su capacidad para extender la vida útil. Los estudios en roedores han demostrado que el ayuno intermitente extiende la vida de manera similar a la restricción continua de calorías. También se ha demostrado que el ayuno intermitente aumenta la vida de las moscas de la fruta. En algunos de estos estudios los efectos fueron bastante dramáticos. En un estudio anterior, las ratas a las que se puso a ayunar cada 2 días vivieron 83% más que las ratas que no se pusieron en ayunas. También demostró que el ayuno diario maneja la salud general de los ratones machos, ayuda a retrasar la aparición de afectaciones como la enfermedad del hígado graso y el carcinoma hepatocelular, que son comunes en ratones que envejecen. Aunque esto está lejos de determinantes en humanos, el ayuno intermitente se ha vuelto muy popular entre las personas que combaten el envejecimiento. Considerando los beneficios conocidos por el metabolismo y todo tipo de marcadores de salud, tiene sentido que el ayuno intermitente pueda ayudar a vivir una vida más larga y saludable. El ayuno intermitente es un método muy popular para bajar de peso, pero sus beneficios van más allá de eso. También puede ayudar a vivir una vida más larga y saludable, de acuerdo con estudios que involucran animales y humanos. Hay muchas formas diferentes de ayuno intermitente, algunos de los cuales incluyen ayunos durante ciertas horas del día. Otros métodos solo requieren que ayunen ciertos días de la semana. Los enfoques y los resultados varían. Si estás interesado en empezar un ayuno intermitente, considera primero hablar
hablar con tu médico o con un experto en nutrición. Recuerden compartir toda esta información para que pueda llegar a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.